Muy bien, muy buenas noches con todos. Bienvenidos a una clase más de historia para primeros de bachillerato. Sí, empezamos esta clase con un tema muy interesante, muy importante dentro de la historia, como hemos venido viendo en este transcurso del año lectivo acerca de las grandes civilizaciones en el mundo occidental y también en el mundo oriental. Hoy vamos a topar el tema de los hebreos, el pueblo hebreo, monoteísmo y tiempo lineal. ¿De qué se trata? Historia del pueblo hebreo, donde estaban ubicados geográficamente, se desarrollaron en la parte central y occidental de Asia Menor frente a las costas del mar Mediterráneo. A eso se conoce como Palestina. Recordemos que habían civilizaciones antiguas de Mesopotamia en la creciente fértil. Eso le topo para darnos cuenta de algo que ya vamos a ver. El pueblo hebreo estaba dividido en tres periodos con referencia a quienes gobernaban: los patriarcas, jueces y reyes, siendo el más importante la época de los reyes. Los patriarcas, patriarca quiere decir que es una etapa referente al momento en que los gobernantes eran los ancianos denominados patriarcas, los varones. Ellos manejaban el pueblo por la sabiduría que poseían, la cual era atribuida a la experiencia. Los patriarcas fueron Abraham, Jacob, Moisés y otros más. Vamos a ver cómo se da. ¿Quién fue Abraham? Se dice que fue un profeta que se contactó con Dios y le había ofrecido ciertas tierras, las tierras de Canaán. ¿Sí? Entonces, la misión de Abraham, la misión de un profeta siempre es cumplir los designios de Dios. Según la Biblia, en el año 1900 a.C., emprendió la misión de llegar a Canaán. Ese era el objetivo de Abraham. Y entonces aquí está. Abraham es de Ur, de la tierra de Mesopotamia, donde nace y parte llevando a su pueblo a la tierra que Dios le había prometido, Canaán. El pacto que Abraham había tenido con Dios tenía ciertas condiciones, como la que su pueblo dejara de adorar a otros dioses. Eran las condiciones o cláusulas que Dios le había puesto a Abraham, que su pueblo, el pueblo hebreo, dejara de creer en otros dioses y adoraran a uno solo, y adoraran al único Dios creador de todas las cosas. ¿Quiénes eran estos patriarcas? Que nos faltó un poquito profundizar. Patriarca era un jefe de familia y cabeza religiosa, el que ponía las leyes. Toda la familia dependía del patriarca, del varón. Este, al morir, era sucedido por el primogénito, el hijo mayor, varón. ¿Sí? Entonces aquí tenemos a los primeros patriarcas. Abraham tiene un hijo que se llama Isaac. Isaac hereda a Jacob. De Jacob nacen las 12 tribus de Israel. De Jacob nacen las 12 famosas tribus de Israel, que se ubican en todo Canaán. Sí, pero aquí vamos a topar algo muy importante. Más que nada hay que entender algo aquí. Bueno, de las tribus de Levi es de donde es procedente Moisés. Y es muy importante hablar de estos doce hermanos, de estas 12 tribus, que son nuestros 12 hermanos hijos, hijos de Jacob, contando la historia de José. Ustedes muchas veces han de haber escuchado esta historia, pero vale contarla, porque si no la contamos no vamos a entender a los hebreos. Se dice que Jacob tuvo 12 hijos. Uno de sus hijos, el menor, era el más querido por Jacob. Los otros hermanos tenían mucha envidia de su hermano, ya que era el más querido por su padre. En- entonces ellos salían a pastar y un día deciden tirarlo a un pozo, pero arrepentidos de haberlo hecho, regresan y ellos lo que planeaban era matar a su hermano, pero se arrepienten y mejor toman la decisión de venderlo como esclavo. Lo venden como esclavo a los egipcios. Sí, esa es la segunda imagen. Bajamos un poquito. Ahí está José. Se dice que fue vendido a los egipcios y por varios motivos fue encarcelado, por motivos de faldas, ¿no? Eh, Fue encarcelado. Al ser encarcelado José, por el hecho de que no había querido estar con una mujer que era esposa de un de un alto mando en Egipto. Entonces, esa es otra historia. Pero la cuestión es que estuvo encarcelado en Egipto,
Pero él tenía un talento muy importante que Dios le había dado, que era este de ver, de interpretar los sueños. Entonces se había corrido la voz de que él sabía interpretar los sueños y el faraón había tenido cierto sueño, que era el haber visto a 7 vacas, en sus sueños 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. No sabía cómo interpretarlo. Entonces pregunta a, a José y José le interpreta el sueño diciéndole que las 7 vacas gordas son 7 años de prosperidad en Egipto y las 7 vacas flacas representan 7 años de pobreza y de hambruna en Egipto. Conociendo esto y creyendo y poniendo toda su confianza, el emperador le da el título de visir, un título el segundo al mando prácticamente en Egipto, mientras que sus hermanos que estaban alejados, eran nómadas de un lugar a otro tratando de buscar el alimento, ya que estaban los hebreos pasando por necesidades. Fueron a Egipto y se encuentran con su hermano, pero no lo reconocen. Pero su hermano sí lo reconoce y los perdona. Y como él estaba a cargo de Egipto, hace que les dice a sus hermanos que traigan a su padre y a la demás población. Y así es que pasan varios años de prosperidad y de tranquilidad en Egipto. Con José como visir en Egipto, el pueblo israelita era acogido en dichas tierras por varios años, hasta que José murió y aparece un nuevo faraón egipcio que esclavizó a todos los hebreos. La esclavitud duró 210 años. Después, al ser esclavizado, aparece otro profeta muy importante que es Moisés. ¿Cuál es la misión de Moisés? Liberó a su pueblo, los israelitas, de los egipcios, porque estaban esclavizados. Liberó a su pueblo, los israelitas, de los egipcios. Y también se dice que subió al monte Sinaí y Dios le había designado los 10 mandamientos para su pueblo como un código de conducta para que dentro de eso no adoraran a otros dioses. Moisés pasan, dice que 40 años en el desierto hasta llegar a la tierra prometida, liberando otra vez para regresar a la tierra prometida que es Canaán. Muerto Moisés, se dice que los descendientes ocuparon las 12 tribus de Israel. Este es el periodo esplendoroso, ¿no? Aquí viene la época de los jueces, que fueron caudillos o militares, jefes militares que se constituyeron en defensores de la justicia. Su autoridad no fue tan estable, sino más que nada transitoria. Samuel, el último de los jueces, significa Dios me ha escuchado, también eran profetas. Samuel designa como al primer rey Saúl. Designa a Saúl como el primer rey. Saúl, ahí no es Samuel, ahí Saúl derrota a los amonitas y moabitas, pero no puede contra los filisteos. ¿Sí? Entonces es un gran rey que avanza y protege a su pueblo, pero no puede con los filisteos. Después aparece otro personaje que es David. David derrota al filisteo Goliat, donde David utiliza la inteligencia más que la fuerza y tan solo con una honda y varias piedras pudo derrotar al gigante. David derrotó a los filisteos por lo que es proclamado rey. Aquí aparece la historia del rey David. En la Biblia David es considerado como un rey justo, valiente, apasionado, guerrero, no exento de pecados. Tenía ciertos pecados como el haberse metido con otras mujeres y eso le causó problemas. El hijo de David, el rey Salomón, estamos en la época de los reyes hebreos, construyó el templo de Jerusalén, trató de evitar las guerras e invasiones, un rey muy inteligente, él había pedido a Dios sabiduría y éste le había concedido eso, sabiduría. Pero no pudo evitar las guerras e invasiones de asirios y babilonios. Al morir Salomón, el reino se dividió en Judá e Israel. Israel fue conquistado por Sargón II, el emperador de Asiria, y el reino de Judá fue conquistado por el rey de Babilonia, Nabucodonosor II. Entonces estos pueblos mesopotámicos conquistaron a lo que es Israel y Judá, que estaban divididos. Los judíos posteriormente fueron liberados por los persas en el año 539, regresan a Jerusalén, otra vez ocupan Jerusalén
y se unen como pueblos, y, pero posterior a eso aparecen. Recordemos que la historia siempre se conecta. Luego son invadidos por los griegos y posteriormente por los romanos en el siglo primero después de Cristo. Tratan de sublevarse, pero no tienen éxito hasta que Tito, el emperador romano, quemó Jerusalén y termina prácticamente con varias personas y varias tradiciones de los judíos. Pero los judíos otra vez vuelven a no tener su casa, su territorio, que es Canaán, y por lo tanto se expanden por todo el mundo. Por eso hay judíos por todo el mundo actualmente. ¿Cuáles son los aportes de la cultura hebrea? Primero, el monoteísmo. Son los que, todo se basa en la Biblia. El monoteísmo nace aquí en la religión, el judaísmo. Nace en las religiones monoteístas. Es considerada la religión y la cultura. El judaísmo es considerada la religión para un pueblo específico. ¿Sí? Aquí están las religiones, el judaísmo, el islam y el cristianismo como las religiones monoteístas. Otro aporte muy interesante son los 10 mandamientos, las festividades religiosas como la Pascua, que representa, según el Antiguo Testamento, a la huida o a la salida de los israelitas del pueblo de la esclavitud egipcia. Eso representa, eso se celebra en la Pascua. Y el Pentecostés, que es el contacto que tiene Dios manifestándose por medio de los 10 mandamientos con la gente. Eso es Pentecostés en el Antiguo Testamento. El tiempo lineal judío, como hemos visto, la historia judía interpreta en una línea, ¿sí? Es como los judíos veían el mundo a través del monoteísmo, que existe un solo Dios, y la Biblia poniendo un principio y un fin. Muchas gracias. Espero que haya sido de interés y se haya comprendido. Que estén bien. Hasta luego.